Buenos días, hermanos. Me gustó poderlos ver nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Y creo que ha sido una bendición para nosotros el capítulo 53 de Isaías. Ha sido duro porque hemos visto el sufrimiento de nuestro Salvador, pero yo creo que vemos reflejada ese sacrificio, esa salvación que nos ha dado por medio de su Hijo. Y hoy vamos a continuar estudiándolo. Quedamos pendientes ahí en el versículo 9, por si gustan abrir ahí sus Biblias, hermanos. Pero antes de que iniciemos, les voy a pedir que cerremos nuestros ojos para poder orar. Señor, cuántas gracias te damos porque nos permite estar nuevamente aquí para estudiar tu palabra. Quiero pedir que abras nuestro entendimiento, que nuestros oídos estén prestos para escuchar tu palabra, Señor, pero también que nuestro corazón esté presto para vivir esta palabra, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que es hermoso, Padre, que nos estás permitiendo estudiar en este capítulo, Padre. Te damos la gloria por eso, porque solamente tú la mereces, Padre. Pero también te ruego por mí que me des palabras, que me des ese denuedo para predicar como es correcto tu palabra, Señor. Ayúdame a trazarla bien y que sea para edificación de tu iglesia, Padre. Pero también te quiero rogar, si alguien no te conoce, usa tu palabra, Señor, para que no vuelva vacía y pueda entender el Evangelio, Señor, que en Cristo hay salvación. Todo esto lo pide en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, si ya estamos ahí en Isaías 53, el domingo pasado pudimos estudiar 3 versículos, desde el 6 al 8, y resumiendo vimos que Isaías hace una comparación entre las ovejas y nosotros, hablando de las cosas malas, en el sentido de que nosotros somos los que nos descarriamos, nosotros somos como esas ovejas que son necias, que tiene que el pastor estarlas cuidando, y en pocas palabras dijimos que nos estuvimos alejando de Dios. Pero luego Isaías hace la comparación igual de un cordero, de una oveja, pero ahora en el sentido positivo, con el Señor Jesucristo, con este siervo. Y los puntos era de que él decidió someterse, como una oveja quedó callada, a pesar de que ahí estaban sus trasquiladores, todos los judíos y romanos y la gente que estaba ahí tratando mal al Señor Jesucristo, pero él estaba dispuesto a sufrir por esto. También el versículo 8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido. Ahí sigue hablando del sacrificio de Cristo, cómo fue erradicado rápidamente. Los judíos tenían prisa de eliminar a Jesucristo. Bueno, hermanos, vamos a continuar el versículo 9. Sabemos que estamos en el punto que nos habla del sufrimiento de Cristo, y se los voy a comenzar a leer. Dice, versículo 9, Isaías 53, 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pues, nuevamente está hablando de la sepultura del siervo, y dice que se dispuso. Es como si se haya asignado, como si se entregó o fue dado con los impíos su sepultura. ¿A qué se refiere esto de los impíos, hermanos? La crucifixión realmente era un acto, un castigo para personas malvadas, a tal grado que a los romanos no se les permitía que fueran crucificados. Era una deshonra para los romanos y a ellos no se les estaba permitido morir de esa manera. Entonces a Jesucristo totalmente se le estaba tratando como un ladrón, como alguien verdaderamente despreciable. Lo podemos ver, estaba el Señor Jesucristo crucificado y a sus dos costados estaban los ladrones. Estaba siendo crucificado con ladrones. Pero estos tipos de ladrones no era cualquier ladrón. Estos eran unos verdaderos ladrones crueles
que inclusive les gustaba atormentar a sus víctimas, las maltrataban y hasta algunos de ellos los mataban. Eran unos maleantes verdaderamente endurecidos y malos. A lo mejor estos dos ladrones que estaban junto a Jesús eran compañeros de Barrabás, ¿puede ser eso? Porque antes vimos cómo Jesucristo toma su lugar de Barrabás y Barrabás lo suelta. Entonces no era cualquier persona. Barrabás era un ladrón, Barrabás era un asesino, también era un insurgente. Le gustaba alborotar al pueblo. Eso es lo que era Barrabás. Inclusive no se esperaba que el cuerpo del Señor Jesucristo fuera sepultado, sino que se desechara como se hacía con todos los delincuentes que se crucificaban. ¿Qué hacían en ese tiempo los romanos? Crucificaban a estos ladrones, a estas personas que estaban castigando, y sus cuerpos, sus cadáveres, los dejaban al descubierto. Y no los enterraban, sino que ellos estaban tratando de deshonrarlos al máximo. Por eso los dejaban ahí colgados. Y eso lo hacían varios pueblos. Esto lo hacían los filisteos y lo hicieron con el cuerpo de Saúl y sus hijos. No lo vamos a ver, pero eso está en primero de Samuel 31 del 10 al 12. También vemos en Apocalipsis 11 del 7 al 9 cómo los dos testigos son exhibidos públicamente, a pesar de que ya están muertos. Pero Dios le había prohibido al pueblo de Israel que hicieran todo esto. Ellos tenían que enterrar a los muertos. Vamos a Deuteronomio 21 del 22 al 23. Deuteronomio 21 del 22 al 23. Y dice así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y los hiciereis morir y lo colgareis de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás al mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Para los judíos no tenían que hacer eso, porque una persona que había sido colgada de esa manera era un maldito. Pero los romanos lo acostumbraban crucificar a sus víctimas e inclusive ponerlos crucificados en las avenidas para que la gente pasara y vieran cuál era el castigo si te rebelabas contra Roma. Inclusive después el cuerpo, los huesos que quedaban de esos cuerpos eran echados a una fosa común. En ese tiempo en Jerusalén los aventaban en una fosa común que se llamaba el Valle de Ginón. El Valle de Ginón. El diccionario enciclopédico de la Biblia menciona esto sobre este lugar. Dice que era un lugar profundo y una estrecha torrentera con pendientes escarpadas y rocosas al sur de Jerusalén, que separa el monte de Sión al norte, al monte del Mal Consejo y de la meseta de Rafim al sur. Este nombre se menciona por primera vez en Josué 15 y en Josué 18. En el tiempo de Manasés se le cambió un poco el nombre y ahora se le llamaba Tofet. Era donde los padres sacrificaban a sus hijos a Moloc, pasándolos por el fuego, y después se convirtió en un cementerio. Más adelante los griegos le pusieron otro nombre y es algo más conocido este nombre para nosotros, el Jena. Este lugar hace referencia algunas veces al infierno o a un lugar de incineración. Entonces, en los tiempos de Jesús, el Ginón era un basurero de Jerusalén que continuamente ardía en fuego porque estaba consumiendo a la basura. Entonces, después de que los cuerpos habían pasado mucho tiempo en una cruz,
Después de que las aves carroñeras devoraban toda la carne, los restos eran lanzados a ese fuego. Pero esto no le sucedería al siervo de Jehová. Regresemos ahí al versículo 9. Dice: mas con los ricos fue en su muerte. Ahí, si tienen la versión de las Américas, se traduce mejor en singular, como si dijera: mas con el rico fue su muerte. Había una profecía en el Salmo 16:10, sobre el cuerpo del Señor Jesucristo, que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por los evangelios podemos ver que el Señor Jesucristo no se lo comieron las aves carroñeras, tampoco fueron sus huesos echados al Jena, al Ginón, sino que en la providencia de Dios permitió que José de Arimatea, ¿recuerdan a José de Arimatea?, pidiera su cuerpo a Pilato. Inclusive José de Arimatea era una persona rica que seguía a Jesús. Vamos a Mateo 27:57. Mateo 27:57. Y dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Dice, vino un hombre rico. Pero José de Arimatea también tenía un poco de miedo por los judíos. Juan 19:38 nos dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era el discípulo de Jesús, y luego dice, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ahora, José de Arimatea le proporcionó una tumba, pero no una tumba cualquiera al Señor Jesucristo, sino que era nueva, una tumba nueva. En ese tiempo se acostumbraba a sepultar a todos los familiares juntos en una tumba. Diríamos, era una tumba familiar. Pero esta tumba no había sido usada por algún familiar, sino que era nueva. Ellos lo envolvieron en sábanas, lo puso en este sepulcro, que dice la Escritura que estaba en una peña. Pero también acompañó a alguien, y ese era Nicodemo. También estaba junto a José de Arimatea. Y este también era un hombre prominente. Y los dos fueron y sepultaron al Señor Jesucristo. Entonces, si regresamos a Isaías, podemos decir, él está profetizando 700 años antes que Jesucristo no se iban a echar sus huesos, sino que se le iba a dar un sepulcro. Vean la exactitud de estas profecías sobre el Mesías, sobre que su muerte iba a ser con los ricos, con el rico, porque le iban a proporcionar esta tumba. Vean esto hermoso. Si regresamos a los versículos, el siervo está sufriendo, pero aquí su padre le está proporcionando una tumba. A su hijo amado le está dando una tumba digna, porque él era inocente y porque él había venido a cargar con todos los pecados, y le da una tumba nueva. Ahora dice que fue en su muerte. Está aquí, en el hebreo está usando un plural, en sus muertes. Lo que está haciendo aquí Isaías está intensificando su fuerza de su muerte. Como si dijera, el siervo va a estar realmente muerto. La muerte de Cristo es algo muy importante para nosotros. Inclusive todo esto prueba que realmente murió el Mesías.
Los romanos no lo hubieran entregado si no hubiera muerto completamente. Estaba muerto. No es que se haya quedado dormido y de repente ya en la tumba despertó. Isaías está diciendo en plural, las muertes. Él estaba completamente muerto. Regresemos al versículo 9 y dice, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Dice, es como si dijera que a pesar de todo, aunque fue condenado a que fue muerto, nunca hizo maldad. Por eso el Padre le da una sepultura digna, porque no había pecado, no había violencia en él, no había injusticia en él. Todo esto tiene que ver con sus actos. Él era completamente justo comparado con la humanidad que es corrupta. Dice que tampoco había engaño, no había deshonestidad en él, no había iniquidad, no había falsedad. Esto tiene que ver más con el corazón, no solamente con las acciones, sino con su corazón. Está diciendo, Él es puro, Él es santo, porque de nuestro corazón salen todas las perversidades, salen todos los malos deseos. Por eso Jesucristo era el perfecto, era el sustituto perfecto para tomar nuestro lugar. Él decidió humillarse y murió por nosotros. Hermanos, yo creo que aquí no nos queda más que decirle, gloria Señor, porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros y le diste una sepultura digna, porque Él es el Rey de Reyes, el Santo de Israel. Ahora vamos a ver el tercer punto y último, que se llama la recompensa del siervo, Isaías 53. Y vamos a ver los versículos del 10 al 12, la recompensa del siervo. Ya vimos 3 puntos, la exaltación del siervo, terminamos el sufrimiento del siervo y vamos a comenzar con la recompensa del siervo. Versículo 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Le dice, con todo esto, es como si dijera, a pesar de todo lo que sufrió, Jehová hizo esto. Pero Jehová hizo esto con su siervo. Ciertamente, aunque sufrió, Jehová hizo esto con su siervo. A pesar de que lo despreciaron, a pesar de que se burlaron, lo oprimieron, lo maltrataron, lo llevaron a la cruz, dice, con todo esto Jehová quiso quebrantar. No era un plan del mundo, de los romanos, de los judíos, sino que Jehová quiso quebrantarlo. Dios no se estaba tronando los dedos porque estaban crucificando a su siervo. Dios no tenía que tomar ahora un plan B. Ni siquiera Satanás lo estaba derrotando en la cruz. Si Satanás no pudo eliminarlo cuando Jesús fue un bebé, inclusive no lo pudo eliminar con las intenciones diabólicas de la gente, ni con la traición de Judas, mucho menos lo iba a poder derrotar en la cruz. Es todo lo contrario, hermanos. Jesucristo estaba triunfando en la cruz. Él era esa promesa de Adán, que vendría y aplastaría a la serpiente. Todo formaba parte de un plan divino. Por eso dice que Jehová, el Dios eterno, el Todopoderoso, quiso quebrantarlo. Dios quiso idear este plan para que padeciera, para que cruzara por ese camino, para que cumpliera con el plan de redención. La Trinidad había ideado desde la eternidad pasada este plan de redención y se estaba cumpliendo.
Acompáñenme a Hechos 4, 27 y 28, que dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungisteis, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28, esto es importante: para hacer cuando tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Apocalipsis 13:8 dice: y le adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, y luego dice, desde el principio del mundo. Hermanos, Dios ha escrito toda la historia. Todo está obrando conforme a su perfecta voluntad. Y la crucifixión de su siervo no era la excepción. Dios tiene el control de todo. Isaías 14, 24 y 27 dice, Isaías 14, 24 y 27 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Versículo 27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? No hay semejante a nuestro Dios Todopoderoso. Él es el que anuncia el porvenir desde el principio. Por eso el Señor quiso quebrantarlo. Ahora, si observan esa palabrita, quebrantado, de que Él quiso quebrantarlo, la traducción sería otra manera de verlo. Podría significar oprimirlo. Perdón, la palabra quiso, hermanos, quiso. Esa palabra habla de un deleite, habla de tener un placer habla de agradarse en algo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el versículo? Que Jehová le agradó quebrantarlo, le agradó oprimirlo, aplastarlo. Es como cuando es hollado el polvo. El Señor se estaba agradando de eso. Al Señor le pareció bien quebrantarlo. Esto parece algo extremo, ¿no? Ezequiel 33:11 dice, Ezequiel 32 dice, 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ezequiel 18:23 dice algo similar. Juan 3:17 dice que Dios no había enviado a Jesucristo para condenar al mundo. Pero aquí era todo lo contrario. Jehová se estaba deleitando, complaciendo. El siervo era la propiciación por el pecado. El sacrificio de Cristo estaba satisfaciendo la ira del Padre. Para Él ese sacrificio fue agradable, hermanos, porque Jesucristo es la propiciación de nuestros pecados. Entonces este versículo nos está diciendo, no fue un accidente trágico que le haya pasado al Mesías. No se refiere a que el siervo justo de Dios estaba en el momento equivocado y en el lugar equivocado, y que por eso lo crucificaron. No era un accidente, sino que era el tiempo y la voluntad de Dios. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino, y ahí está, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En cuanto se cumplió ese tiempo, Jesucristo vino a este mundo. Lo
que hizo el Señor es que el pecado de los hombres estuviera subordinado a su placer, a su voluntad y su consejo predeterminado. La humanidad eran como simples peones que el rey estaba moviendo. Era que el Señor estaba orquestando todo esto. Es como si los hombres fueran los músicos que están interpretando sus instrumentos, pero siguen la orden del director. El Señor está al mando. Luego continúa diciendo ahí el versículo: sujetándole a padecimiento. Esta es una palabra que se refiere a hacer enfermar, hacer que alguien se debilite, hacer que alguien sufra por medio de heridas. Es estar afligiendo a una persona. Entonces el Señor está describiéndole el intenso sufrimiento de Cristo. Jesucristo padeció bajo los terrores de recibir la ira y la furia divina contra el pecado. Como vimos en predicaciones pasadas, Dios estaba arremetiendo contra su Hijo. Se le fue encima. John MacArthur menciona: Dios llegó al Calvario en medio de tinieblas para traer juicio, no sobre los impíos, sino sobre su Hijo. Ese día Dios trajo al Calvario las tinieblas externas del infierno cuando desencadenó toda su ira contra el pecado de todos los que alguna vez creían en Jesucristo. Ira infinita motivada por la justicia infinita produjo castigo infinito sobre el Hijo de Dios. Fin de la cita. Hermanos, lo que estaba pasando en la cruz era la expresión más grande de amor de Dios hacia toda la humanidad. El Dios infinito estaba tomando nuestro lugar, nuestra culpa, nuestros pecados. Jesucristo se estaba sometiendo a este castigo espantoso. Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo Jesucristo, a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesucristo cargó con la ira del Padre en la cruz, ese castigo infinito que cada creyente merecía por culpa del pecado. Era Cristo el único que podía recibir ese castigo. Y no solo eso, hermanos, sino que salir victorioso, porque Él es el Dios infinito, que tiene un poder infinito. Marcos 15:34. Marcos 15:34 dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre lo estaba desamparando en la cruz, no porque no pudiera ver el sufrimiento de su Hijo, cuánto sufre mi Hijo, sino que el Padre solo estaba presente derramando su ira, pero estaba ausente en términos de consuelo. Eso es lo que pasaría en el infierno en un futuro. Dios va a derramar su ira y castigo eterno sobre los pecadores que decidieron negar y rechazar a Cristo. El Señor va a estar ausente de su misericordia, de su gracia. Va a estar ausente de su consuelo. Va a estar ausente inclusive de alivio. Sinceramente, hermanos, esto nos podría hacer pensar: ¿cómo es que el Padre se complació con el castigo de su Hijo? ¿Por qué se deleitó al aplastarlo? ¿Cómo es posible que le agradó abatirlo? Quiero citar a John MacArthur y dice: lo que le agradó fue el resultado.
no el dolor. Su placer en herir a Jesús y hacerlo padecer no estuvo en el tormento infligido sobre su Hijo, sino que éste cumpliera el propósito del Padre, no en su agonía, sino en su logro, no en su sufrimiento, sino en la salvación que el sufriente consiguió. Dios estuvo complacido porque el siervo se sacrificó voluntariamente como ofrenda por la culpa. Dio su vida para salvar a los pecadores. Todo este sacrificio les tenía que recordar a los judíos muy bien el sistema levítico, todos los sacrificios, todas estas ofrendas que entregaban. Y tenían que decir, este Mesías es el sustituto, Él es la ofrenda, Él es el pago, Él es el sacrificio perfecto por nosotros. Él es el que satisface todas las demandas divinas. Es la propiciación de los pecados de todos aquellos que creen. Colosenses 2:14 dice, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El Señor estaba haciendo a un lado todo nuestro castigo, toda nuestra culpa. Podría preguntarte, hermano, ¿este siervo, este Señor Jesucristo ha muerto por ti? ¿De verdad crees en Él? ¿De verdad crees que Él es la propiciación por tus pecados? Porque amar más el pecado, el rechazar a Cristo es como decir, yo prefiero la ira y el castigo de Dios. Prefiero un poco de deleite terrenal en el pecado y sufrir el castigo eterno en el infierno. Eso es rechazar el sacrificio de Cristo. Vamos a seguir avanzando. Luego Isaías dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Después de que Jesucristo se haya ofrecido como ofrenda por la culpa, después de que haya entregado su vida como sacrificio expiatorio, ahí dice algo hermoso, vivirá por largos días. Podemos ver una cosa, la consecuencia del pecado. ¿Cuál es? La muerte. El Mesías tenía que morir. Pero Jesucristo no quedaría en la tumba, sino que al tercer día resucitaría. El siervo sufriente triunfaría sobre la muerte, hermanos. Y no solo eso, sino que Él viviría eternamente. Esta frase es un hebraísmo que significa, mi siervo tendrá larga vida y duradera. Apocalipsis 1:17-18. Apocalipsis 1:17-18 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Aquí está hablando Juan. Y él le puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Este es el sacerdote que vemos en Hebreos que se levantará una vez y para siempre. Este sacerdote indestructible que también salvará a su pueblo perpetuamente, que va a vivir para siempre para interceder por sus hijos. Y no solo verá o vivirá eternamente, sino que Isaías está diciendo, y verá linaje, debido a que vivirá por largos días, debido a que vivirá eternamente, Él va a ver linaje. Jesucristo verá toda su descendencia espiritual, a todos los creyentes escogidos por Dios. Hebreos 2:10 dice, Hebreos 2:10,
porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Gracias a su sacrificio, hermanos, es que este siervo verá el fruto de la salvación. Todos esos hijos que forman parte de la familia de Dios. ¿Se acuerdan que en versículos pasados vimos que el morir sin descendencia era visto como algo malo, como alguien que era maldito? Aquí es todo lo contrario, porque el siervo verá a su descendencia. Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿cómo, hermanos? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Qué hermoso que ahora podamos ser hijos de Dios, aunque no lo merezcamos, sino por los méritos de Jesucristo. Hijos de Dios. Es esa descendencia que verá el Señor Jesucristo. Regresemos allá al versículo. Termina diciendo: y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Yahweh, Jehová, se deleitará en bendecirlo, disfrutará favorecerlo. Su deseo será prosperar su mano. Aquí lo que se está refiriendo es que el siervo de Jehová será honrado debido a que cumplió con el plan de redención. Jesucristo será honrado porque decidió someterse voluntariamente al juicio de Dios, porque su sacrificio fue aceptado por el Padre. Por eso Dios lo prosperará, lo bendecirá. Efesios 1:12 nos habla de cómo este plan divino trae alabanza y gloria a Dios. Versículo, les voy a leer desde uno anterior. En él asimismo tuvo herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Hermanos, el Señor no nos salvó porque tengamos una carita bonita, porque tengamos un buen intelecto. Nos salvó por misericordia y para su gloria. Esto es como cuando compras una joya, un diamante. Normalmente te ponen una tela oscura para que puedas ver cómo brilla el diamante. Esto es lo que está haciendo el Señor al momento de salvarnos, para traer gloria a Dios. Porque diríamos, si no nos hubiera creado el Señor, Él seguiría siendo santo, Él merecería toda la gloria. O inclusive si nos hubiera creado y no hubiéramos caído en pecado, podríamos saber que Dios es amor, que tiene gracia hacia nosotros. Pero ahora, con esta redención, Él va a recibir más gloria. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora, en lo personal, tú y yo conocemos qué es mejor su gracia. Ahora conocemos cómo es su amor hacia nosotros por medio de Jesucristo. Conocemos cuál es su misericordia. Conocemos cómo es su salvación. Conocemos inclusive cómo es su justicia, su santidad. Porque decimos, necesita pagar por el pecado. Es como si pusiéramos esta tela negra y brillara todo esto y decimos, Señor sea glorificado, ahora entiendo cuánto me ama. Por eso toda esta alabanza es para el Señor, porque Él es el Dios amoroso, inquebrantable, inmutable. Él es el Dios justo y verdadero, que fue movido a misericordia y gracia para con nosotros. Y todo eso le va a traer más gloria.
Por eso, como dice Filipenses 2, ¿se acuerdan que Él lo exaltó hasta lo sumo? Dándole un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, qué hermoso que Dios se entregó para rescatarnos. Qué hermoso que todo ha sido obra suya, que nada salió de su plan, sino que este es su plan de misericordia. Y por eso nosotros como iglesia lo bendecimos, lo glorificamos, lo alabamos, y no solamente hoy, sino que va a ser por los siglos de los siglos. Avancemos un poquito más. Versículo 11, Isaías 53, 11. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a justos, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Aquí vemos que se hace un cambio radical nuevamente, como al principio, como lo vimos en los versículos 13 y 15 del capítulo 52. Aquí ya el enfoque no está en el pueblo que se está arrepintiendo y está dando este grito de arrepentimiento, sino ahora regresa a Dios, regresa a su siervo. Si se fijan, versículo 11 dice: mi siervo. Y más adelante en el versículo 12 dice: yo le daré. Aquí nuevamente va a hablar el Señor. Pero antes de eso dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Después de que consuma el plan de redención este siervo, después de que su cuerpo sea agotado, molido, aplastado por Dios hasta la muerte, su muerte no será en vano, hermanos. Tendrá sus beneficios. Su muerte tendrá una recompensa. Su muerte y resurrección va a traer mucho fruto. Y Jesucristo se gozará de ver esa descendencia. Estará satisfecho por cada uno de sus redimidos. Quedará contento de ver a los salvos reunidos ante el trono de Dios. Para Él será una honra verlos alrededor de su trono, adorándolo y sirviéndolo para alabanza de su gloria por la eternidad. Estaban los redimidos ahí. Y eso le va a agradar. Qué hermoso, hermanos, qué bendición, qué privilegio poder estar frente a nuestro Dios. Eso sí es amor. Eso sí es misericordia. Y podemos ver en el contexto que estamos hablando de Israel. El Señor también se gozará de su pueblo Israel cuando Él lo restaure. Acompáñenme a Isaías 61 del 3 al 5. Isaías 62 del 3 al 5. Isaías 62 del 3 al 5. Y dice, este es un pasaje muy interesante, versículo 3. Hablando de Israel dice: y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano de Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jepsibá. Esa palabra significa: mi deleite está en ella. Señor, el Dios se deleitará en su pueblo. Y luego dice: y tu tierra Beulá. Esto significa desposada, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Imagínense la escena, hermanos. Todos los redimidos de todos los tiempos estarán delante de Dios. Lo podemos ver en Apocalipsis. Veamos un ejemplo de eso. Apocalipsis 12, del 13 al 17. Apocalipsis 12, del 13 al 17 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome:
estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Versículo 15. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Ahí va a estar deleitándose este siervo, con todo su pueblo, con todo su linaje. Y hermanos, ¿a poco no a veces ponemos nuestra vista en tantas cosas terrenales? Pero este pasaje nos está diciendo, como creyentes deberíamos de poner nuestra vista en las cosas celestiales, en anhelar estar con nuestro Señor. Porque tú y yo somos extranjeros y peregrinos. Vamos de paso. Nosotros no nos comportamos como este mundo. Somos distintos, así como un extranjero es distinto cuando viene. Y aparte somos peregrinos, vamos de paso. Nuestro deleite no está en el mundo. Regresemos ahí a Isaías, dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Sinceramente, al estudiar todo el capítulo de Isaías 53, brota el Evangelio, ¿a poco no, hermanos? Encontramos las doctrinas de la gracia, puedes encontrar la expiación, la justificación, la propiciación, la salvación por la fe, la imputación, la sustitución penal, todo está aquí. Podríamos decir que la gente que vio el Antiguo Testamento, o nosotros que vemos el Nuevo Testamento, toda la Escritura responde a estas preguntas. ¿Cómo puede el hombre reconciliarse con Dios? ¿Cómo puede uno ser salvo si todos somos pecadores y Dios es santo? La Biblia nos dice que no hay alguien justo. Job 25 del 4 al 6 dice, Job 25 del 4 al 6 dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Aquí están los amigos de Job hablando. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Todos somos pecadores. ¿Cómo podemos llegar a Dios? ¿Cómo nos puede restaurar? Y aquí dice Isaías respondiendo a esas preguntas: por su conocimiento, como dice el versículo 11. Ahora, no se refiere al conocimiento de una persona, no se refiere a la sabiduría humana que puedas tener, al intelecto, sino se está refiriendo a las personas salvas, que tienen un intelecto de conocer mejor al Señor. No es porque digamos, y es que yo sí entiendo el Evangelio y ellos no, yo soy más inteligente, ustedes son más pecadores porque yo sí lo entiendo. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que no es el intelecto humano ni la sabiduría humana, sino la fe salvadora. Es la fe que no depende de los hombres, sino de la gracia de Dios. Es esa fe que el Señor te da, te revela, y ahora puedes creer en Cristo. Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y luego termina diciendo: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Se refiere a ese conocimiento, a esa fe salvadora. No la fe por obras, sino a ese don de Dios.
es por la fe en Jesucristo. Filipenses 3 del 9 al 10 dice, Filipenses 3 del 9 al 10 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de, ¿qué dice, hermanos? De conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Esos son todos estos que conocen al Señor. Tienes que conocer al Señor Jesucristo. Y luego dice Isaías ahí adelante, a todos estos que conocen al siervo, los justificará. Y se fijan, aquí ya está hablando Dios. Él es el que los va a justificar. Y está hablando en futuro. No dice y los justificó. Habla como si el sacrificio de Cristo fuera un acontecimiento futuro. Aquí los teólogos mencionan que es como si Dios estuviera afirmando el arrepentimiento de Israel del futuro, como si les dijera, están en lo correcto. Cristo mi siervo es el sacrificio vicario y propiciación por sus pecados. Él es el único que los puede salvar. Está hablando estos judíos del futuro, como diciéndoles o testificando, ahora que entiendan, dicen, han entendido el Evangelio. Por eso habla de esta manera. Él los ha justificado. Entonces, todas estas palabras, hermanos, los invito a que sigan tomando sus estudios, para que sepan qué es la justificación. Porque la justificación es declarar a alguien justo. Es tomar a alguien como ya libre de culpa, que ya es inocente de sus cargos. Delante de Dios, un creyente es visto como justo, sin deuda, sin pecado. Jesucristo justifica al impío por medio de su sacrificio. Entonces, por medio de la fe, dice Isaías, son justificados. Pero podríamos preguntarnos, ¿por medio de qué o qué? Y ahí lo vuelve a recalcar Isaías. El versículo 11 dice, por medio de mi siervo justo. Aquí está diciendo, Él es mi siervo justo. Él es el inocente. Él es el recto. No tiene relación ni siquiera con el pecado. Es completamente puro y santo. Es todo lo contrario a nosotros los pecadores. Él es puro y santo. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ahí está otra vez, justicia de Dios en él. Es como si Cristo intercambiara el lugar con nosotros. Es como si Dios viera la justicia de Cristo en ti. Como si la vida perfecta que llevó Cristo, tú la hubieras vivido. Él es declarado culpable y tú eres declarado inocente. Esto no quiere decir que Dios se haga de la vista gorda y decir voy a pasar por alto sus pecados porque yo los amo y tengo misericordia, sino que este acto ha tenido un costo grande, la muerte del siervo de Dios. Isaías dice, y va a justificar a muchos. Él va a llevar los pecados de muchos. Esto no está enseñando el universalismo, donde todos van a alcanzar salvación en algún momento. La salvación solo es eficaz para los elegidos, para el pueblo de Dios, hermanos. Hebreos 9:28 nos dice,
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de todo el mundo. No, dice de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pero también entra la responsabilidad del hombre de negar y rechazar al Señor. Entonces, lo conocerán por medio de la fe, los justificará, y luego Isaías dice, y llevará las iniquidades de ellos. Al siervo se le están imputando nuestros pecados. Nuestros pecados han sido cargados en Él, como si Él los hubiera cometido. Él es el sustituto. Y es donde Dios estaba reconciliando a todos los hombres por medio de ese sacrificio. Pareciera que estuviéramos leyendo el Evangelio de Juan, de Marcos, de Mateo. ¿A poco no, hermanos? Todo esto está revelado aquí. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Si se fijan, a la mitad del versículo comienza a hablar otra vez en pasado. Dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y empieza a hablar otra vez en pasado. ¿Se fijan cómo Dios salta en los tiempos? Eso no está hablando de que Él puede hacer eso porque Él trasciende en el tiempo. Porque tenemos un Dios todo eterno. Y entonces Él puede hablar del sacrificio de Cristo en un pasado, en un futuro, porque tenemos un Dios eterno. Hermanos, nos vamos a saltar un poquito la primera parte del versículo 12. La primera frase no la vamos a ver sino hasta el final. Vean ahí donde dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Jesucristo es como si hubiera vaciado su vida ahí hasta que murió, como si le hubiera expuesto, como si le hubiera desnudado, entregado completamente ante la muerte. Él expuso su alma completamente. El Señor vació o entregó su vida hasta morir. Es lo que vimos en el versículo 7. Se entregó como un cordero, como oveja ante sus trasquiladores. Él estaba dispuesto a ofrecerse en este sacrificio. Por eso dice ahí, por cuanto derramó, entregó, se vació. El Señor tuvo que poner su vida porque, como Él dice en Juan 10, porque nadie se la podía quitar. Él la pone y tiene el poder para volverla a tomar. Entonces por eso Él decidió vaciarse. Por eso Él decidió entregarse, hermanos. Y luego continúa diciendo el versículo, y fue contado con los pecadores. No se refiere a que fue solamente crucificado entre los pecadores. Este concepto es mucho más amplio. Se está refiriendo a la encarnación de Cristo, a su disposición de identificarse con los pecadores. Imagínense todo esto. Jesucristo estando en toda gloria y honor delante del Padre en el cielo, en este lugar alto y sublime como hemos estudiado, decidió humillarse y tomar forma semejante al hombre. Se sometió a padecimientos como el sueño, hambre, dolor, tristeza, pero vivió humildemente entre pecadores. Fue tratado y murió como el peor pecador. Jesucristo no vino en toda gloria y honor. No mostró totalmente su divinidad, su poder. No llegó como el Rey de Reyes, sino como un siervo manso y humilde, dispuesto a padecer
con los pecadores. Por eso la gente lo veía como un don nadie. Podríamos decir, no vieron hermosura en él, un buen parecer como para seguirlo. Pasó entre los pecadores, se mimetizó, no sobresalió, no destacó. Es como si dijeran, se dejó contar entre los pecadores. Eso hizo este siervo. Luego Isaías continúa diciendo, habiendo él llevado el pecado de muchos. Jesucristo estaba haciendo lo que nadie en la humanidad puede hacer: llevar el pecado de muchos y pagar por ellos. Lo que era imposible para la ley, era posible ahora en el sacrificio de Cristo. Había pago por nuestros pecados, hermanos. Entonces, vean todo lo que ha hecho el Señor Jesucristo, este siervo. Pero no queda ahí, no nos ha dejado solos, sino que Isaías dice, y orado por los transgresores. Cristo está intercediendo por nosotros los que hemos sido rebeldes. Él es el mediador entre el Dios y los hombres infractores. Como si dijéramos, aquí estamos los pecadores y Jesucristo es el puente que nos puede llevar a Dios. Primera de Timoteo 2:5 dice, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es como un abogado, hermanos, que nos está defendiendo a causa de nuestros pecados. Su sacrificio y mérito son los que nos liberan de nuestra condena. Entonces ahí está el siervo, intercediendo por nosotros. Aquí quiero comentarles algo bastante interesante. Todos los verbos que vemos en ese versículo, derramó, fue contado y llevado, son perfectos. Quiere decir que es algo que se cumplió y ya ahí quedó. Algo que ocurrió una sola vez. Fue contado entre los pecadores, fue una sola vez, ¿no? Fue crucificado una sola vez. Pero ahí donde dice que Él está orando por los transgresores, es un imperfecto. Esto quiere decir que es una acción continua. El Señor está intercediendo por ti y por mí día con día. Él está intercediendo delante del Padre. No nos ha dejado solos, hermanos. Hebreos 7:25 dice, Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Perpetuamente. Él está intercediendo perpetuamente. Tu salvación no la puedes perder, hermano. Continúa diciendo Isaías, versículo 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Esto nos habla de la exaltación de Cristo. Algunos lo ven como que Jesucristo va a derrotar a sus enemigos que se rebelan contra Dios y los va a exponer. Como que ha vencido a los reyes de un futuro en el Apocalipsis. Pero yo me inclino más por otra opción, hermanos, y esto se me hace algo hermoso y glorioso, que se está refiriendo a los salvos, donde dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, se está refiriendo a los salvos. Yo le daré parte con los grandes, lo podrías traducir mejor como, yo dividiré su parte entre las multitudes. Dios nos dará parte de esa recompensa, de la herencia, de esa bendición. Y luego dice, y con poderosos repartirá despojos. Entre los fuertes repartirá su botín, con los numerosos
de toda lengua y toda nación, entre los justificados, entre sus hijos, entregará este galardón. Esta frase es como si fuera un desfile de victoria, donde ahí viene el Rey de Reyes y está repartiendo los galardones, sus bendiciones. Romanos 8:17 nos dice, Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos. Apocalipsis 5:10. Este es un pasaje conocido para nosotros y dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahí están los grandes, ahí están los redimidos, ahí están con los que repartirá todo este despojo. ¿Lo merecemos, hermano? No. Pero vean la hermosura de nuestro Dios. Intercede por nosotros, ha muerto por nosotros y Él también nos da de su bendición. El Señor nos ha permitido estudiar este gran capítulo. Yo creo que ha sido una gran aventura y un deleite, porque este capítulo nos habla del amor de Dios por el mundo. Nos habla de la expiación del siervo, de esa gracia que nos da el Señor gratuitamente, de esa imputación de justicia. Nos da la promesa de resurrección. Sabemos que si Él vive, nosotros viviremos también. También nos ha impactado el saber cómo es que Dios le pidió al Mesías que se entregara, siendo que Él era real, excelso, exaltado. Se lo pidió el Padre para que interviniera a favor de personas pecadoras en este mundo. Él renunció a su vida celestial para pagar por nuestros pecados. Vemos la gravedad del pecado y la gloria que Él merece. Hermanos, te puedo decir que este siervo, que Jesucristo es tu paz, Él es tu cura, Él es tu justificación, Él es nuestra propiciación, Él es nuestra salvación. Este es el siervo de Jehová. Y sabemos que en el contexto estrecho le está hablando al pueblo de Israel, a estos futuros israelitas que van a responder en arrepentimiento. Les voy a leer Zacarías 12:10. Zacarías 12:10 dice, hablando de Israel en un futuro, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y vean, esto es como si leyéramos Isaías. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se lloran por hijo unigénito, infligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Tú cómo vas a responder a este siervo? ¿Lo conoces como alguien que vino a pagar por tus pecados? ¿Te has arrepentido como ese Israel que se va a arrepentir? Aquí el Señor nos dice que tienes que poner tu fe en Él. Si no has acudido a Él para ser salvo, ahora es el tiempo ideal para que cambies tu vida, para que te comprometas con el Señor, porque Él ha provisto un Redentor. Y como creyentes podrías meditar por un momento la grandeza de este sacrificio, hermanos, que Cristo hizo por ti y por mí, cuando murió sobre la cruz del Calvario. Él te amó, Él me amó, se entregó, sufrió, padeció, y ahora está a la diestra del Padre, exaltado. Y quiero decirte cuánto lo amas en verdad. Día con día lo amas.
¿Qué tanto estás sirviendo al siervo de Dios? ¿Solo los domingos? ¿Entre semana? ¿Cuánto lo adoramos? ¿Solo cuando venimos a cantar los domingos? ¿O tenemos un gozo todos los días porque Él es nuestro Salvador? Lo glorificamos. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es este siervo? Y quiero decir que a Él sea la gloria y honra, porque Él es el Cordero que fue inmolado por pecadores como nosotros. Y podemos decir que en Cristo hay salvación. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos porque nos has permitido estudiar este capítulo tan hermoso. Podemos ver que tú tienes el control de todos los tiempos, de todas las edades, Padre. Podemos ver el amor que has tenido desde la eternidad pasada por pecadores como nosotros, Señor. Sabemos que tu Hijo tuvo que sufrir, tuvo que pagar este grande precio. No solo porque nosotros como humanidad lo despreciamos, lo escupimos, lo golpeamos, lo deshonramos, lo matamos, sino que cargó con la ira divina, Padre, porque tú eres un Dios santo, justo, pero sabemos que tú no quieres la muerte del pecador, Padre, y te plació el que Jesucristo tomara nuestro lugar en esa cruz, Padre. Permite que no lo menospreciemos, que todo el Evangelio lo apreciemos, lo compartamos, lo vivamos, Padre. Pero como estamos viendo aquí que Jesucristo fue exaltado, fue llevado a los cielos, Padre, no queremos jactarnos nunca de que estamos aquí por nuestras fuerzas, sino queremos darte día con día la gloria y honra que tú mereces, Padre, porque tú eres el digno, tú eres el que brilla, el que resplandece en esta obra, Señor, y te damos gracias por eso. Ayúdanos a que como iglesia nos comprometamos día con día contigo, Padre, que te amemos así como tú nos has amado, Señor. Nosotros pecadores y merecedores, Señor, te amamos, Señor. Gracias por todas estas bendiciones, porque inclusive nos vas a permitir disfrutar de esas bendiciones celestiales y tú verás el fruto de esa salvación, Padre. Te amamos y te glorificamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.